Mi nombre es María López. Tengo 35 años y he estado enviando a mis padres $1000 cada semana durante los últimos 3 años. Trabajé duro para convertirme en una asesora financiera exitosa y poder devolverles todo lo que sacrificaron por mí. Mi esposo Carlos, nuestra hija Sofía y yo estábamos emocionados por la celebración de su 8º cumpleaños con los abuelos que ella adoraba. Todo parecía perfecto hasta que ellos nunca aparecieron. Cuando llamé para ver cómo estaban, nunca esperé lo que mi padre diría a continuación. Crecí en un barrio modesto en una ciudad costera donde mis padres, Juan y Rosa García, trabajaron incansablemente para mantener a nuestra familia. Nunca tuvimos lujos, pero mis padres se aseguraron de que nunca sintiera el peso de nuestras dificultades financieras. Papá trabajaba como gerente en una fábrica, y mamá tenía varios trabajos administrativos. Eran personas trabajadoras con sueños simples que creían en la honestidad y la familia por encima de todo. Nuestra vida cambió drásticamente cuando yo tenía 15 años. La fábrica donde papá había trabajado por casi 20 años cerró inesperadamente. Todavía recuerdo la noche en que llegó a casa, con el rostro pálido y derrotado. Se sentó en nuestra pequeña mesa de cocina, con las manos temblando mientras le contaba a mamá que había perdido su trabajo. Se suponía que yo estaba haciendo tareas en mi habitación, pero escuché todo desde el pasillo. Esa noche, me prometí a mí misma que un día me aseguraría de que mis padres nunca volvieran a preocuparse por el dinero. Papá intentó encontrar un trabajo comparable, pero los empleos en fábricas estaban desapareciendo. Eventualmente tomó 2 trabajos de medio tiempo, trabajando más horas por mucho menos salario. Mamá tomó turnos extra en la oficina del doctor donde trabajaba como recepcionista. Aún así, no era suficiente. Las facturas se acumulaban. La preocupación constante envejeció visiblemente a mis padres en meses. Empecé a trabajar después de la escuela a los 16 años, tomando cualquier empleo que pudiera encontrar. Entre semana, reponía estantes en el supermercado local. Los fines de semana cuidaba niños de los vecinos. Cada peso que ganaba iba al fondo familiar, aunque mis padres siempre intentaban rechazarlo. Cuando insistía, las lágrimas brotaban en los ojos de mi madre. Papá me apretaba el hombro y prometía que las cosas mejorarían. A pesar de trabajar casi 20 horas a la semana, mantuve calificaciones perfectas en la escuela. Estudiar a menudo significaba quedarme despierta hasta las 2 de la mañana después de los turnos, pero estaba decidida. La educación era mi boleto a la estabilidad financiera, no solo para mí, sino para mi familia. Mi consejero de orientación me ayudó a aplicar a todas las becas posibles. Cuando llegó la carta de aceptación de la universidad con una beca académica completa, mis padres organizaron la única fiesta que habíamos tenido en años, invitando a todo el barrio a pesar de que apenas podían pagar los refrigerios. Fui la primera en nuestra familia en asistir a la universidad. El día de la mudanza, mamá no podía dejar de llorar. Papá seguía tomando fotos con la vieja cámara que había sido de su padre, contándole a todos los que escuchaban que su hija iba a ser alguien importante. El orgullo en sus ojos me dio fuerza durante los momentos más difíciles de esos años universitarios. La universidad fue abrumadora al principio. Muchos de mis compañeros venían de familias adineradas y nunca habían preocupado por el dinero. Mientras tanto, yo trabajaba en la biblioteca del campus y daba clases particulares para enviar un poco de dinero a casa cada mes, aunque mis padres insistían en que lo guardara. La brecha financiera se hizo evidente cuando conocí a Carlos en mi 2º año en la clase de economía. Carlos Ramírez venía de un fondo privilegiado que era completamente ajeno para mí. Su padre era un cirujano exitoso, su madre una abogada corporativa. Manejaba un auto que costaba más que la casa de mis padres y hablaba de vacaciones familiares en Europa como si fueran viajes de fin de semana a la playa. A pesar de nuestras diferencias, nos conectamos por una pasión compartida por los sistemas financieros y la justicia social. Tenía una sensibilidad y conciencia de su privilegio que me atrajo hacia él. Cuando Carlos me invitó a su casa para una cena familiar en el 3er año, estaba aterrorizada. La casa de su familia en los suburbios era más como una mansión con su césped manicureado y columnas imponentes. Sus padres fueron educados pero distantes. Su madre hizo preguntas indagadoras sobre mi familia que me hicieron sentir incómoda. Podía sentir que me evaluaban para ver si era lo suficientemente buena para su hijo.
Carlos notó mi incomodidad y más tarde se disculpó por el comportamiento de sus padres. Esa noche, me dijo que me amaba por primera vez y prometió que sus opiniones no cambiarían como se sentía. Nuestra relación solo se fortaleció mientras terminábamos la universidad juntos. Cuando llegó el momento de que Carlos conociera a mis padres, estaba igualmente nerviosa, pero por razones diferentes. Nuestro apartamento era diminuto, los muebles desgastados, y me preocupaba que Carlos viera mi origen como algo digno de lástima. En cambio, encantó a mis padres con un interés genuino en sus vidas. Ayudó a papá a arreglar el fregadero de la cocina que goteaba y discutió de jardinería con mamá, elogiando sus plantas resistentes que prosperaban a pesar de la mínima luz solar. Aún así, podía sentir la vacilación de mis padres. Más tarde, mamá me confió sus preocupaciones. Temían que la diferencia en nuestros orígenes eventualmente creara una brecha. Papá fue más directo, preguntando si estaba segura de que Carlos podría respetar a alguien que venía de tan poco. Sus palabras dolieron, pero entendí que sus miedos surgían del amor y sus propias inseguridades. Pasé el año siguiente intentando tender puentes entre las dos familias. Las reuniones navideñas fueron incómodas al principio, pero lentamente las barreras comenzaron a caer. Carlos defendió a sus padres cuando hicieron comentarios insensibles sobre la situación financiera de mi familia. Mis padres gradualmente vieron que Carlos me valoraba por quien era, no por de dónde venía. Para cuando nos graduamos y Carlos me propuso matrimonio, ambas familias habían alcanzado una relación incómoda pero funcional. Mis padres nos dieron su bendición con ojos llorosos y brazos abiertos. Mamá me abrazó fuerte y susurró que todo lo que siempre había querido era que yo fuera amada y segura. Papá le dio la mano a Carlos y le dijo que se llevaba a la mejor mujer del mundo. En ese momento, sentí el peso de sus sacrificios y renové mi promesa silenciosa de cuidar de ellos algún día. Después de la graduación, aseguré un puesto en una firma de asesores financieros mientras Carlos comenzaba su carrera en una prestigiosa firma de inversiones. Empezamos en posiciones de entrada, pero ambos estábamos decididos a subir la escalera corporativa. Trabajaba 60 horas a la semana, tomando consultas adicionales con clientes y voluntariándome para proyectos que nadie más quería. Mi dedicación dio frutos cuando fui promovida a asesora junior después de solo 18 meses. Con nuestros ingresos combinados, Carlos y yo ahorramos suficiente para el pago inicial de una modesta casa de 3 habitaciones en un buen barrio. El día que firmamos los papeles, llamé a mis padres inmediatamente. Papá carraspeó varias veces antes de hablar, su voz gruesa por la emoción. Mamá seguía diciendo lo orgullosa que estaba. Vinieron ese fin de semana para ayudarnos a pintar y desempacar. Al ver a mi padre recortando meticulosamente los bordes de las paredes de nuestra sala, metí un cheque de $500 en el bolsillo de su chaqueta como agradecimiento. Cuando lo encontró más tarde, intentó devolverlo. Insistí en que era pago por su ayuda, pero ambos sabíamos que era más. Era el comienzo de cumplir mi promesa de cuidar de ellos. Después de un poco de ida y vuelta, lo aceptó de mala gana, y vi un destello de alivio en sus ojos antes de abrazarme. Mientras Carlos y yo nos establecíamos en nuestras carreras y hogar, mis padres parecían crecer más cómodos con nuestra relación. Papá llamaba a Carlos por consejos sobre cuentas de retiro, y mamá preguntaba sobre pólizas de seguro. Estas conversaciones me daban esperanza de que la brecha de clases finalmente se estaba cerrando. Cuando descubrí que estaba embarazada 2 años después de nuestro matrimonio, la emoción de mis padres fue ilimitada. Mamá inmediatamente empezó a tejer mantas para bebé y a comprar ropa de bebé de segunda mano en tiendas de ahorro. Papá investigó las cunas y asientos de auto más seguros, imprimiendo artículos y resaltando las partes importantes. Su entusiasmo me conmovió profundamente. Sofía nació en una mañana lluviosa de abril después de 18 horas de labor. Cuando la enfermera la colocó en mis brazos, sentí un amor tan abrumador que me hizo llorar. Carlos estaba a nuestro lado, igualmente hipnotizado por los rasgos diminutos de nuestra hija. Cuando mis padres llegaron al hospital, mamá estalló en lágrimas de felicidad. Papá se quedó al pie de la cama, inusualmente callado, hasta que Carlos colocó a Sofía en sus brazos. La forma tierna en que la acunó, susurrándole promesas a su nieta, confirmó que nuestros lazos familiares trascendían las tensiones pasadas.
Los primeros años con Sofía fueron agotadores pero llenos de alegría. Mis padres visitaban casi todos los fines de semana, trayendo comida casera y pequeños regalos para Sofía. Parecían deleitarse en sus roles como abuelos. Papá pasaba horas construyendo torres elaboradas de bloques para que Sofía las derribara, mientras mamá le leía las mismas historias que una vez me había leído a mí. Al verlos, sentía que finalmente habíamos logrado la armonía familiar que siempre había querido. Mientras tanto, mi carrera continuaba floreciendo. Cuando Sofía cumplió 3 años, fui promovida a asesora financiera senior con un aumento sustancial de salario y estructura de bonos. La promoción vino con horas más largas y más responsabilidad, pero también significaba que finalmente podía proporcionar a mis padres un apoyo financiero consistente. Una noche durante la cena en su casa, saqué el tema con cuidado. El techo de su cocina estaba dañado por agua de un techo que goteaba y que no podían permitirse arreglar. Su auto de 15 años estaba en la entrada con múltiples luces de advertencia encendidas en el tablero. Papá había retrasado su retiro porque sus ahorros no eran suficientes. Les dije que quería configurar una transferencia semanal de $1,000 para ayudarlos a vivir más cómodamente. Mamá inmediatamente se negó, diciendo que no podían aceptar tal generosidad. Papá miró su plato, el orgullo luchando con la practicidad. Expliqué que estaba en posición de ayudar sin ninguna carga en mis propias finanzas. Esto no era caridad, insistí, sino mi forma de agradecerles por todo lo que habían sacrificado. Después de mucha discusión, aceptaron de mala gana, pero solo si prometía detenerlo si alguna vez se convertía en una carga. La semana siguiente, configuré transferencias automáticas y creé cuentas separadas a mi nombre que ellos pudieran acceder. Quería hacer el arreglo lo más digno posible para ellos. Cuando la primera transferencia se realizó, mamá llamó llorando, diciendo que usarían el dinero para finalmente arreglar el techo. Papá envió un mensaje de texto que simplemente decía, «Gracias, cariño. Te queremos». En los meses siguientes, noté cambios positivos en la vida de mis padres. Reemplazaron su auto peligroso por un sedán usado confiable. Arreglaron reparaciones en el hogar que habían sido descuidadas por mucho tiempo. Mamá dejó su trabajo de medio tiempo como cajera en el supermercado que había sido duro para su artritis. Incluso se unieron a un centro comunitario local para adultos mayores que ofrecía actividades sociales. Cada mejora en su calidad de vida reforzaba que había tomado la decisión correcta. Las transferencias semanales se convirtieron en rutina y mis padres expresaban su gratitud regularmente. Mamá llamaba con actualizaciones sobre su vida mejorada, mientras papá enviaba fotos de mejoras en el hogar o nuevas experiencias que disfrutaban. Su aprecio hacía que cada dólar valiera la pena. Gradualmente, sin embargo, noté cambios sutiles en su comportamiento. Los agradecimientos se volvieron menos frecuentes. Las actualizaciones sobre cómo gastaban el dinero cesaron por completo. Cuando los visitaba, notaba muebles nuevos, electrónicos caros y ropa de diseñador en sus armarios. Estos cambios me sorprendieron, pero me recordé a mí misma que merecían cosas bonitas después de años de sacrificios. Más preocupantes eran sus comentarios sobre nuestras elecciones de crianza. Mamá cuestionaba por qué inscribimos a Sofía en un preescolar público en lugar de uno privado, dado nuestro ingreso. Papá hacía comentarios sobre nuestras modestas vacaciones familiares, sugiriendo que deberíamos llevar a Sofía a lugares lujosos como la familia de Carlos había hecho. Estos comentarios dolían, pero los ignoraba como diferencias generacionales en la filosofía de crianza. Intenté enfocarme en los aspectos positivos de nuestra relación. Mis padres parecían más felices y saludables de lo que habían estado en años. Si ocasionalmente se pasaban con consejos no solicitados o gastaban el dinero de manera diferente a lo que esperaba, ¿no era eso un precio pequeño por su seguridad y comodidad? Me convencí a mí misma de que cualquier tensión era temporal y se resolvería con tiempo y comunicación abierta. La primera gran bandera roja apareció unos 18 meses después de que comencé los pagos semanales. Mamá llamó burbujeando de emoción sobre su próximo crucero. El viaje de lujo de 2 semanas costaba casi $15,000, casi 4 meses del dinero que había estado enviando. Estaba sorprendida, pero intenté ocultar mi reacción. Nunca habían tomado unas vacaciones que costaran más de unos cientos antes. Cuando pregunté sobre el gasto,
Mamá mencionó casualmente que merecían tratarse después de años de frugalidad. No podía argumentar contra ese sentimiento, pero algo en la conversación me dejó inquieta. No me habían consultado ni siquiera mencionado que estaban considerando un viaje tan extravagante. Aunque técnicamente era su dinero para gastar, la falta de transparencia me molestaba. Aún así, sonreí durante la llamada y le dije a mamá que tomara muchas fotos. Un mes después de que regresaran del crucero, papá llamó para decirme que habían puesto un depósito en un auto nuevo, un modelo de lujo que costaba más que mi salario del primer año. Cuando expresé sorpresa, su tono se volvió defensivo. Me recordó que el dinero era un regalo sin ataduras. Rápidamente retrocedí, asegurándole que solo estaba sorprendida, no desaprobando. Después de colgar, caminé por nuestra cocina, tratando de procesar mis sentimientos complicados. Carlos me encontró allí, mirando por la ventana. Me preguntó qué pasaba, y compartí mis preocupaciones sobre los hábitos de gasto de mis padres. Escuchó atentamente antes de sugerir gentilmente que quizás mis padres estaban compensando años de restricción financiera, o quizás, añadió con cuidado, estaban aprovechando mi generosidad. Descarté inmediatamente la última posibilidad, incapaz de imaginar a mis padres trabajadores y honestos siendo oportunistas. Alrededor del mismo tiempo, noté otro patrón preocupante. Mis padres comenzaron a faltar a eventos escolares de Sofía y reuniones familiares con creciente frecuencia. Faltaron a su obra de jardín de infantes, alegando que tenían una cita médica conflictiva. Saltaron nuestra barbacoa familiar anual porque estaban demasiado cansados de un viaje de compras de fin de semana. Cuando Sofía entró en la lista de honor en primer grado, prometieron venir a la ceremonia, pero llamaron esa mañana diciendo que su auto hacía ruidos extraños. Cada excusa parecía plausible de forma aislada, pero colectivamente formaban un patrón perturbador. Más preocupante era cómo nuestra comunicación había cambiado. Raramente llamaban solo para charlar. Nuestras conversaciones giraban alrededor de dinero, facturas próximas o cosas que querían comprar. Cuando intentaba dirigir las discusiones hacia los logros de Sofía o mis proyectos de trabajo, escuchaban cortésmente antes de volver a temas financieros. El dolor que sentía era profundo pero difícil de articular. Había esperado que el apoyo financiero nos acercara, pero en cambio parecía estar creando distancia. Aún así, hacía excusas por su comportamiento. Estaban disfrutando de la libertad después de décadas de estrés financiero. Eran mayores y tenían menos energía para eventos familiares. Mostraban amor de diferentes maneras. Repetía estas racionalizaciones cada vez que la duda se colaba. Carlos estaba menos dispuesto a pasar por alto los cambios. Después de que mis padres faltaran al recital de baile de Sofía a pesar de prometer asistir, expresó sus preocupaciones más directamente. Nos estábamos preparando para ir a la cama cuando mencionó que mis padres no habían visto a Sofía en casi 2 meses a pesar de vivir a solo 30 minutos. Entiendo que estén disfrutando su libertad financiera, María, pero parece que solo nos contactan cuando involucra dinero ahora. ¿Has notado ese patrón?, preguntó, su voz gentil pero firme. Me ericé ante su observación, aunque parte de mí reconocía su verdad. Solo se están ajustando a esta nueva fase de la vida, defendí. Pasaron décadas luchando. Por supuesto que quieren disfrutar ahora. Carlos se sentó a mi lado en la cama. ¿Pero a qué costo? Sofía preguntó por ellos 3 veces hoy. Nota su ausencia, incluso si intentas protegerla de eso. Sus palabras tocaron un nervio. Sofía efectivamente había estado preguntando por qué abuela y abuelo no vinieron a su show de baile. La decepción en sus ojos había sido difícil de presenciar. Le había dicho que no se sentían bien. Otra pequeña mentira en una colección creciente de excusas que hacía en su nombre. Tal vez deberíamos hablar con ellos, sugirió Carlos. No acusatorio, solo una conversación honesta sobre que el tiempo familiar también es importante. Prometí considerarlo, pero encontré razones para retrasar la discusión. Parte de mí temía confrontar la realidad de que el dinero había cambiado mi relación con mis padres de maneras que nunca anticipé. ¿Y si Carlos tenía razón? ¿Y si mi apoyo financiero había de alguna forma disminuido nuestra conexión emocional en lugar de fortalecerla? Mientras se acercaba el 7º cumpleaños de Sofía, mis padres enviaron una casa de muñecas cara,
pero no asistieron a la fiesta, citando una oportunidad de último minuto para unirse a amigos en un resort de casino. Tragué mi decepción y ayudé a Sofía a escribirles una nota de agradecimiento. Cuando les hicimos una llamada en video para agradecerles, hablaron con ella por menos de 5 minutos antes de preguntarme sobre aumentar la cantidad semanal a $1.200 debido a los costos crecientes. Acepté sin discusión, ignorando el nudo que se formaba en mi estómago. Los meses siguientes trajeron más del mismo patrón. Regalos caros llegaban para fiestas y cumpleaños, pero mis padres mismos estaban cada vez más ausentes. Cuando visitaban, las conversaciones se centraban en sus compras recientes o gastos próximos. Raramente preguntaban sobre las actividades de Sofía o nuestras vidas. Carlos crecía cada vez más frustrado mientras yo continuaba haciendo excusas que sonaban huecas incluso para mis propios oídos. Mientras se acercaba el 8º cumpleaños de Sofía, decidí hacer un esfuerzo especial para involucrar a mis padres. Planeé una fiesta elaborada en nuestra casa con un mago, pastel personalizado y decoraciones con los personajes favoritos de Sofía. 6 semanas antes del evento, llamé a mis padres para asegurar su compromiso. Este es un cumpleaños realmente importante para Sofía, enfaticé. Ella específicamente preguntó si ustedes dos estarían allí. Los extraña tanto. Por supuesto que estaremos allí, me aseguró mamá. No nos perderíamos el día especial de nuestra única nieta, intervino papá desde la extensión. Dile a la pequeña princesa que quizás incluso tengamos una sorpresa para ella. Su entusiasmo me tranquilizó. Tal vez había estado sobrepensando la situación. Quizás esta fiesta ayudaría a resetear nuestra dinámica familiar y recordaría a mis padres lo que realmente importaba. En las semanas previas a la fiesta, envié recordatorios gentiles y actualizaciones sobre los planes. Mis padres confirmaron múltiples veces que llegarían temprano para ayudar a preparar. Sofía estaba eufórica, hablando constantemente sobre mostrarle a abuela y abuelo sus nuevos movimientos de gimnasia y el proyecto de ciencia que había ganado el primer premio en la escuela. 2 días antes de la fiesta, llamé para finalizar detalles. Mamá contestó, sonando distraída. Todo sigue bien para el sábado, ¿verdad? Pregunté. Ustedes dos llegarán alrededor de las 10 para ayudar a preparar antes de que los invitados lleguen al mediodía. Hubo una breve pausa antes de que mamá respondiera. Sí, por supuesto. Sin embargo, quizás lleguemos un poco tarde. Papá tiene una cita rápida por la mañana, pero deberíamos estar allí a las 11 a más tardar. Algo en su tono me inquietó, pero aparté el sentimiento. Genial, dije con alegría forzada. Sofía no puede esperar para verlos a ambos. La noche antes de la fiesta, envié un recordatorio por texto a ambos padres. Papá respondió con un pulgar arriba, lo que me pareció inusualmente casual, pero no lo pensé mucho. Me fui a la cama esa noche sintiendo una mezcla de emoción y aprensión, esperando que mañana fuera el comienzo de una relación más equilibrada con mis padres. Me desperté temprano en la mañana del cumpleaños de Sofía, mi mente acelerada con preparativos de último minuto para la fiesta. Carlos había llevado a Sofía a un desayuno especial de cumpleaños, dándome tiempo para preparar. Revisé mi teléfono inmediatamente, medio esperando un mensaje de mis padres sobre su hora de llegada. No había nada. Para las 9:30, había inflado docenas de globos, colgado serpentinas y arreglado los favores de fiesta. Les envié otro texto a mis padres. Buenos días. Solo verificando si siguen planeando llegar a las 11. ¿Necesitan direcciones? No llegó respuesta. Continué preparando mientras revisaba mi teléfono cada pocos minutos. Para las 10:15, sin noticias de ellos, llamé. La llamada fue directamente al buzón de voz en ambos teléfonos. Dejé mensajes alegres pidiéndoles que me devolvieran la llamada lo antes posible. Carlos y Sofía regresaron a casa a las 11. Mi hija irrumpió por la puerta con una enorme sonrisa que mostraba su diente frontal faltante. Giró en su nuevo vestido de cumpleaños, luego miró alrededor expectante. ¿Ya llegaron abuela y abuelo?, preguntó, la emoción brillando en sus ojos. Aún no, cariño, pero llegarán pronto, prometí, ignorando el nudo creciente en mi estómago. ¿Por qué no le muestras a papá dónde quieres la mesa de regalos mientras yo intento llamar a abuela y abuelo de nuevo?
Salí al porche trasero y marqué a mis padres una vez más. Aún sin respuesta. Envié otro mensaje de texto con más urgencia. La fiesta comienza en 1 hora. Por favor, díganme si todo está bien o si se están retrasando. Para las 11:45, los invitados comenzaron a llegar. Padres dejaban a niños emocionados con regalos envueltos coloridamente. Mis suegros llegaron temprano para ayudar. La madre de Carlos inmediatamente tomó cargo de organizar la mesa de comida mientras su padre entretenía a Sofía y sus amigos con chistes tontos. Su presencia destacaba la ausencia de mis propios padres. Sofía seguía corriendo a la ventana cada vez que oía un auto, su rostro cayendo cada vez que no eran sus abuelos. Mantuve una sonrisa brillante mientras la ansiedad churnaba dentro de mí. Llamé a mis padres repetidamente entre saludos a invitados, cada llamada sin respuesta aumentando mi preocupación y frustración. La fiesta comenzó oficialmente al mediodía. El mago empezó su show, capturando la atención de los niños con pañuelos coloridos y un conejo que apareció de un sombrero vacío. Sofía aplaudió y rió junto con sus amigos, pero noté que miraba la puerta repetidamente. Durante un descanso en el show de magia, se acercó a mí. ¿Le dijiste a abuela y abuelo a qué hora empezaba la fiesta?, preguntó, su voz pequeña. Sí, lo hice, cariño. Estoy segura de que solo se están retrasando, respondí, forzando confianza en mi voz. Quizás se quedaron atascados en el tráfico o tuvieron problemas con el auto. Seguiré intentando contactarlos. Mientras la fiesta progresaba con almuerzo, juegos y pastel, mis llamadas continuaban sin respuesta. Carlos me daba miradas preocupadas desde el otro lado de la habitación, preguntando silenciosamente si había noticias. Sacudía la cabeza cada vez, manteniendo mi compostura por el bien de Sofía, mientras la furia y la preocupación batallaban dentro de mí. Para las 3, la mayoría de los invitados se habían ido. Sofía se sentó en medio de una pila de regalos abiertos, examinando a medias un nuevo set de arte de una de sus amigas. La alegría en sus ojos se había atenuado, reemplazada por confusión y dolor. Podía ver que luchaba por entender por qué sus abuelos, a quienes adoraba, habían faltado a su día especial sin siquiera una llamada. Los padres de Carlos ayudaron a limpiar, su eficiencia y calidez un contraste marcado con la ausencia inexplicable de mis padres. La madre de Carlos abrazó a Sofía cerca y prometió llevarla de compras el próximo fin de semana, claramente intentando compensar la decepción. Estaba agradecida por su amabilidad, pero no podía sacudir la creciente ira hacia mis propios padres. Después de que todos se fueron, me senté en nuestra cocina tranquila, mirando mi teléfono. 32 llamadas perdidas y 17 mensajes de texto enviados sin respuesta. Decidí revisar las redes sociales, algo que raramente hacía con mis padres ya que no eran particularmente activos en línea. El aire dejó mis pulmones cuando abrí la página de mamá. Allí, publicada solo 3 horas antes, había una foto de mis padres sonriendo ampliamente en una mesa de juego en un resort de casino a 2 horas de distancia. El pie de foto de mamá decía, escapada de fin de semana con mi guapo esposo. Sintiendo suerte hoy. Habían mentido. No habían tenido problemas con el auto ni se habían perdido. Habían elegido un casino sobre el cumpleaños de su nieta. La traición cortó tan profundamente que me sentí físicamente enferma. Con manos temblorosas, marqué el número de mi padre de nuevo. Esta vez, en el cuarto timbre, contestó. Hola, sonaba molesto. El ruido del casino fuerte en el fondo. Papá, ¿dónde están? Logré mantener mi voz estable a pesar de la rabia y el dolor amenazando con abrumarme. La fiesta de Sofía casi termina. Ha estado preguntando por ustedes y mamá todo el día. Hubo una pausa. Luego mi padre carraspeó. Oh, ¿era hoy? Pensamos que era el próximo fin de semana. La mentira descarada dolió. Vi la publicación de mamá. Papá, están en el casino. Ambos le prometieron a Sofía que estarían aquí. Su tono cambió instantáneamente, defensivo y agudo. Bueno, necesitábamos un descanso. Tenemos derecho a tener nuestras propias vidas, María. No tenemos que dejar todo por la fiesta de una niña. No podía creer lo que oía. Esta no es solo cualquier fiesta, papá. Es el cumpleaños de su nieta.
la misma nieta a la que prometieron ver hoy. Sofía ha estado esperando por ustedes todo el día. Mira, espetó, su voz subiendo. Estamos cansados de estas obligaciones. Trabajamos duro toda nuestra vida y ahora queremos disfrutar. No consideramos a tu familia como algo a lo que tengamos que reportarnos. Somos adultos que toman sus propias decisiones. Sus palabras me golpearon como un golpe físico. No consideramos a tu familia. Después de todo lo que había hecho por ellos, después de todo el dinero que había proporcionado para hacer sus vidas cómodas, no consideraban a mi esposo e hija como familia digna de priorizar. Bien, susurré, lágrimas corriendo por mi rostro. Espero que disfruten su fin de semana. Adiós. Colgué antes de que pudiera responder, todo mi cuerpo temblando de emoción. Carlos me encontró allí, teléfono apretado en mi mano, sollozando en silencio. Cuando le conté lo que mi padre había dicho, su rostro se endureció de una manera que nunca había visto antes. Sin una palabra, me atrajo en un abrazo apretado, dejándome llorar contra su hombro. Más tarde esa noche, después de que intentamos salvar el resto del cumpleaños de Sofía con una noche especial de película familiar, me senté sola en nuestra oficina en casa. El peso de las palabras de mi padre me oprimía fuertemente. No consideramos a tu familia. 5 palabras que revelaban la verdad que había estado evitando por años. El dinero que había estado enviando no había fortalecido nuestro vínculo. Lo había corrompido. Mis padres ya no se veían como parte de nuestra familia, sino como entidades independientes con derecho a apoyo financiero sin inversión emocional recíproca. Mientras esta realización cristalizaba, tomé una decisión que cambiaría para siempre nuestra relación. Después de arropar a Sofía en la cama con otra ronda de disculpas por la ausencia de sus abuelos, me retiré a mi oficina en casa, cerrando la puerta con llave. Las lágrimas vinieron en olas mientras procesaba la profundidad de la traición. Estos eran mis padres, las personas que habían trabajado en múltiples empleos para mantenerme, que habían celebrado cada uno de mis logros, que habían recibido a Sofía en el mundo con un amor abrumador. ¿Cómo el dinero los había transformado tan completamente? Por casi una hora, me senté en la oscuridad, reviviendo años de interacciones a través de esta nueva lente. Los eventos perdidos, la gratitud decreciente, el enfoque en cosas materiales en lugar de relaciones, todo formaba un patrón que había ignorado voluntariamente. Pensé en el rostro de Sofía cuando se dio cuenta de que sus abuelos no vendrían. La sonrisa valiente que mantuvo para sus amigos mientras su corazón se rompía. Mi hija había sido herida por las mismas personas a las que había intentado apoyar tanto. Un golpe suave interrumpió mis pensamientos. Carlos entró llevando 2 tazas de té, el aroma reconfortante de manzanilla llenando la habitación mientras se sentaba a mi lado. Necesitamos hablar de esto, dijo suavemente. Asentí, agradecida por su presencia calmada. Lo que pasó hoy va más allá de una fiesta de cumpleaños perdida. Admití que esto es sobre un cambio fundamental en nuestra relación con mis padres. Carlos sorbió su té pensativamente antes de responder. He estado observando este cambio por años. María, cuanto más les das financieramente, menos dan emocionalmente. Hoy fue solo el punto de quiebre. Tracé el borde de mi taza considerando sus palabras. Creo que las transferencias semanales han creado un sentido de derecho. Ya no ven el dinero como un regalo, sino como una obligación de mi parte. Y las obligaciones funcionan en ambos sentidos. Carlos añadió, si estás obligada a proveerles financieramente, ellos se sienten obligados a aparecer en eventos familiares. Eso crea resentimiento, que es lo que oímos en la voz de tu papá hoy. Su insight tocó una cuerda. El arreglo financiero había creado una dinámica poco saludable donde el amor y la apreciación habían sido reemplazados por expectativa y resentimiento. Mis padres ya no participaban en nuestras vidas por amor, sino por un sentido de deber que cada vez resentían más. Creo que necesito terminar el apoyo financiero, dije, la decisión cristalizándose mientras hablaba las palabras. Esto no es saludable para ninguno de nosotros, especialmente para Sofía. Carlos apretó mi mano. ¿Estás segura? Es un cambio significativo después de 3 años. Lo estoy. El dinero estaba destinado a acercarnos, a asegurar que pudieran disfrutar el retiro sin estrés. En cambio, nos ha alejado.
Prefiero tener contacto menos frecuente con padres que genuinamente quieran estar en nuestras vidas que interacciones forzadas con personas que nos resienten. Asintió, comprensión en sus ojos. ¿Qué hay de su situación financiera? ¿Estarán bien? Ambos reciben seguridad social, expliqué. Papá tiene una pequeña pensión de su último trabajo. Son dueños de su casa al completo porque les ayudamos a pagarla el año pasado. No serán indigentes, solo incapaces de mantener el estilo de vida de lujo al que se han acostumbrado. Habiendo tomado mi decisión, sentí una extraña mezcla de grif y resolución. La relación que había conocido con mis padres había terminado, pero quizás terminar la dependencia financiera podría eventualmente llevar a algo más saludable. La mañana siguiente, después de que Carlos llevó a Sofía a una salida de cumpleaños compensatoria al zoológico, me senté en mi computadora. Con manos estables, inicié sesión en mis cuentas bancarias. Una por una, cancelé las transferencias automáticas a las cuentas de mis padres. Eliminé sus nombres de la tarjeta de crédito que había proporcionado para emergencias. Cambié las contraseñas en las cuentas de compras en línea que les había configurado. Cada clic se sentía simultáneamente doloroso y liberador. Estaba desmantelando 3 años de apoyo financiero, pero también 3 años de toxicidad creciente. Cuando la última cuenta fue cerrada, me recosté y tomé una profunda respiración. Luego compuse un mensaje de texto para ambos padres. Mamá y papá, después de mucho pensamiento tras los eventos de ayer, he decidido terminar el apoyo financiero semanal que he estado proporcionando. Ayer dejó claro que nuestra relación se ha vuelto poco saludable e imbalanced. El dinero que estaba destinado a ayudarlos a vivir cómodamente ha creado distancia entre nosotros y ha herido profundamente a Sofía. Espero que sin este aspecto financiero, eventualmente podamos reconstruir una relación basada en respeto mutuo y cuidado genuino. Siempre estaré agradecida por los sacrificios que hicieron por mí creciendo, pero necesito proteger a mi propia familia ahora. Estoy aquí si quieren hablar, María. Lo leí 3 veces antes de presionar enviar. Luego apagué mi teléfono, sabiendo que la respuesta sería inmediata y probablemente volátil. Por la siguiente hora, me senté en silencio, alternando entre certeza de que había tomado la decisión correcta y olas de culpa por cortar a mis padres envejecientes. ¿Y si realmente necesitaban el dinero para esenciales? ¿Y si esto los aleja permanentemente? ¿Y si Sofía pierde a sus abuelos por completo por mi elección? Carlos regresó con Sofía esa tarde, sus espíritus elevados por el viaje al zoológico y helado. Ver su sonrisa de nuevo reforzó mi resolución. Mi responsabilidad primaria era con esta niña, protegerla de más decepción y dolor. Cuando finalmente encendí mi teléfono de nuevo, inmediatamente comenzó a vibrar con mensajes entrantes y notificaciones de llamadas perdidas. 6 mensajes de voz de mamá, 4 de papá, y docenas de mensajes de texto que iban de confundidos a enojados a suplicantes. Me armé de valor y escuché el primer mensaje de voz de mi madre. María, ¿qué es este mensaje? Debe haber algún error. Llámame inmediatamente. Mamá sonaba genuinamente confundida, como si la conexión entre la ausencia de ayer y la decisión de hoy fuera incomprensible para ella. El segundo mensaje de voz, dejado solo 10 minutos después, tenía un tono diferente. María, contamos con ese dinero para nuestras facturas. No puedes cortarnos sin aviso. Esto es completamente irresponsable y cruel. Llámame ahora mismo. Cada mensaje subsiguiente crecía cada vez más frenético y acusatorio. Para el 6º mensaje de voz, mamá estaba sollozando, sus palabras apenas comprensibles mientras me acusaba de abandonarlos después de todo lo que habían hecho por mí. Los mensajes de papá eran más cortos pero más cortantes, llamándome ingrata y egoísta, amenazando con cortar todos los lazos si no restablecía los pagos inmediatamente. Los mensajes de texto seguían un patrón similar de escalada. El final de mi madre me envió un escalofrío. Vamos a tu casa mañana por la mañana para discutir esta locura cara a cara. Prepárate para explicarte. Le mostré los mensajes a Carlos, quien inmediatamente sugirió que lleváramos a Sofía a la casa de sus padres mañana para evitar exponerla a la confrontación. Acepté, agradecida por su previsión y apoyo. Esa noche, apenas dormí, ensayando lo que les diría a mis padres, esperando poder hacerles entender que esta decisión venía de un lugar de amor, no de castigo.
La mañana siguiente, Carlos se fue con Sofía justo después del desayuno. Limpié la casa nerviosamente, una respuesta automática a la ansiedad que había heredado de mi madre. A las 10 en punto, sonó el timbre. Tomé una profunda respiración, enderecé mis hombros y abrí la puerta para enfrentar las consecuencias de mi decisión. Mis padres estaban en mi puerta, sus rostros un estudio de emociones contrastantes. Mamá parecía haber llorado toda la noche, sus ojos hinchados y rojos, mientras la expresión de papá era dura, ira radiando de cada línea en su rostro. Me aparté en silencio, invitándolos a entrar sin palabras. La tensión nos siguió como una presencia física mientras entraban a la sala. Nos sentamos uno frente al otro, la mesa de café entre nosotros como una zona desmilitarizada. Por un momento, nadie habló. Entonces mamá rompió el silencio, su voz temblando. «María, ¿qué está pasando? ¿Por qué nos cortarías así de repente?» Apreté mis manos en mi regazo para detener el temblor. «Esto no es repentino, mamá. Esto ha estado acumulándose por mucho tiempo. Ayer fue solo la gota que colmó el vaso». Papá resopló. «Así que faltamos a una fiesta de cumpleaños y nos castigas financieramente. ¿Es así de poco lo que piensas de nosotros?» Sus palabras encendieron el dolor y la ira que había estado intentando contener. «Una fiesta de cumpleaños», repetí, mi voz subiendo a pesar de mis esfuerzos por mantener la calma. «Esto no es sobre una fiesta. Esto es sobre un patrón que se ha desarrollado por años. Han estado faltando regularmente a eventos importantes en la vida de Sofía. Han dejado de llamar a menos que sea sobre dinero. Y ayer deliberadamente eligieron un casino sobre el cumpleaños de su nieta, luego mintieron al respecto. Cuando te confronté, papá, dijiste, y cito, no consideramos a tu familia». Mamá miró a papá en shock. «Juan, ¿le dijiste eso a ella?» Papá se movió incómodo. «Lo está sacando de contexto. Quise decir que no consideramos a su familia como personas a las que necesitamos reportar nuestros paraderos. Somos adultos». Sacudí la cabeza. El contexto era claro, papá. Y dolió profundamente, pero más importante, me hizo darme cuenta de cómo nuestra relación ha cambiado. El dinero estaba destinado a ayudarlos a vivir cómodamente, no a crear una obligación que resienten. Mamá se inclinó hacia adelante, su expresión desesperada. «María, no te resentimos a ti ni a tu familia. Los queremos, pero necesitamos ese dinero. Tenemos facturas, compromisos. ¿Qué tipo de facturas podrían requerir $4,000 al mes cuando su casa está pagada?», pregunté. Mamá y papá intercambiaron miradas, una comunicación silenciosa pasando entre ellos que levantó mis sospechas. Papá carraspeó. «Hemos hecho algunas inversiones». «¿Qué inversiones?», presioné, mis instintos de asesora financiera activándose. Después de más miradas incómodas, la verdad surgió en fragmentos y admisiones reacias. Habían sacado una segunda hipoteca en su casa pagada para invertir en un emprendimiento de restaurante de un amigo que había fallado. Habían acumulado más de $30,000 en deuda de tarjeta de crédito, comprando artículos de lujo y tomando viajes caros. Habían firmado un arrendamiento de 3 años en su nuevo auto de lujo con pagos que no podían pagar sin mi apoyo. Mientras la imagen completa de su imprudencia financiera se enfocaba, sentí una mezcla de decepción y vindicación. Se habían vuelto completamente dependientes de mis transferencias semanales, pero no para necesidades como había entendido. Habían construido una casa de naipes asumiendo que mi apoyo financiero continuaría indefinidamente. «Así que ves por qué necesitamos que reconsideres», suplicó mamá. «Perderemos todo si detienes los pagos». Tomé una profunda respiración, estabilizándome. «Entiendo que están en una posición difícil ahora, pero eso no cambia mi decisión. La relación financiera entre nosotros se ha vuelto tóxica. Necesita terminar por el bien de todos». El rostro de papá se sonrojó de ira. «Después de todo lo que hicimos por ti creciendo, los sacrificios que hicimos, así es como nos pagas, arrojándonos a los lobos cuando te necesitamos». Sus palabras dolieron, pero me mantuve firme. «No he olvidado esos sacrificios, papá. Es por eso que quise ayudar en primer lugar. Pero esta situación no es saludable para ninguno de nosotros, incluyendo ustedes.
Se han vuelto dependientes de dinero que no es suyo, tomando decisiones financieras basadas en mi ingreso en lugar del suyo. Mamá comenzó a llorar abiertamente. ¿Qué se supone que hagamos ahora? No podemos hacer los pagos por nuestra cuenta. Sugerí pasos prácticos que podrían tomar. Hablando desde mi experiencia como asesora financiera, podrían vender el auto de lujo y conseguir algo más asequible. Podrían reducir a una casa más pequeña y usar el equity para pagar deudas. Podrían hablar con un consejero financiero sobre planes de manejo de deudas. Cada sugerencia fue recibida con resistencia y hostilidad creciente. Papá finalmente se levantó, elevándose sobre mí. Si sigues con esto, ya no eres nuestra hija. Cortaremos todos los lazos contigo y tu familia. La amenaza colgaba en el aire entre nosotros. Un año atrás, me habría devastado. Hoy, después de ver cuán poco valoraban su relación con Sofía, se sentía como confirmación de que estaba tomando la elección correcta. Esa sería su decisión, dije en voz baja. Espero que no elijan ese camino, pero entiendo si necesitan tiempo para procesar este cambio. Mi decisión sobre el dinero se mantiene, pero mi puerta permanece abierta. Si quieren una relación que no esté basada en apoyo financiero, papá salió furioso hacia la puerta principal, pausando para entregar un golpe final. No nos esperes en Navidad ni en ningún otro evento familiar. Has tomado tu elección. Mamá vaciló, dividida entre seguir a su esposo y quedarse para seguir suplicando. Te quiero, María, susurró antes de apresurarse tras papá. El sonido de la puerta cerrándose de golpe resonó por la casa. Me senté inmóvil, absorbiendo la realidad de que quizás acababa de perder a mis padres para siempre. El dolor era agudo, pero extrañamente clarificador. Su reacción había revelado exactamente cuán condicional se había vuelto su amor. Mis pensamientos fueron interrumpidos por una pequeña voz desde el pasillo. «Mamá, ¿todo está bien?» Me giré para encontrar a Sofía allí, aferrando su conejo de peluche favorito. Debe haber regresado con Carlos y oído al menos parte de la confrontación. Mi corazón se hundió al pensar en ella presenciando tal fealdad. Abrí mis brazos y ella corrió hacia ellos, enterrando su rostro contra mi hombro. ¿Dónde se fueron abuela y abuelo? ¿Por qué estaban gritando? La abracé fuerte, intentando encontrar palabras que explicaran sin dañar su percepción de sus abuelos. A veces los adultos no están de acuerdo en cosas importantes. Cariño, abuela y abuelo y yo estamos teniendo un desacuerdo ahora mismo y necesitan tiempo para pensar en las cosas. ¿Están enojados porque faltaron a mi cumpleaños?, preguntó Sofía, su inocencia rompiéndome el corazón. En parte, admití. Pero es más complicado que eso. A veces las relaciones entre adultos pasan por tiempos difíciles, así como a veces tú y tus amigos tienen argumentos. Todos necesitamos figuring out cómo ser mejores unos con otros. Carlos apareció en la puerta, su expresión preguntando en silencio cómo había ido la confrontación. Di un pequeño sacudón de cabeza indicando que hablaríamos después. Las semanas siguientes fueron difíciles. Mis padres lanzaron una campaña de acoso, llamando a todas horas, enviando mensajes de texto manipuladores e incluso reclutando a miembros de la familia extendida para presionarme a restablecer los pagos. Tías y tíos que apenas habían comunicado conmigo en años de repente llamaban para darme lecciones sobre obligación familiar y cuidado de ancianos. Mantuve mi posición con calma pero firme con todos, explicando que la decisión se tomó para restaurar la salud de nuestras relaciones familiares, no para castigar a mis padres. Pocos entendieron, la mayoría tomando el lado de mis padres después de oír solo su versión de los eventos. La comunicación constante se volvió tan disruptiva para nuestras vidas diarias que finalmente tuve que bloquear los números de mis padres temporalmente. Cuando comenzaron a aparecer en nuestra casa sin aviso, a menudo tarde en la noche, Carlos sugirió que consideráramos opciones legales. Con gran renuencia, consulté a un abogado que aconsejó una orden de restricción temporal dada la naturaleza escalante del acoso. El día en que se sirvió la orden de restricción fue uno de los más oscuros de mi vida. El documento legal formalizó la ruptura de nuestra familia en términos en blanco y negro. Esa noche, lloré hasta dormirme en los brazos de Carlos, llorando por los padres amorosos que había conocido antes. El dinero lo cambió todo. Sofía,
Perceptiva más allá de sus años, notó la ausencia de sus abuelos, a pesar de nuestros esfuerzos por protegerla. Explicamos en términos apropiados para su edad que abuela y abuelo necesitaban tiempo lejos para pensar en problemas de adultos. Lo aceptó con la resiliencia de una niña, pero ocasionalmente preguntaba cuándo regresarían, cada pregunta una herida fresca en mi corazón. La orden de restricción trajo una quietud bendita a nuestras vidas, pero las secuelas emocionales persistieron. Comencé a ver a un terapeuta para procesar mi culpa, grief y ira. Carlos me apoyó incondicionalmente, nunca sugiriendo que había tomado la decisión equivocada a pesar del turmoil que había causado. Sus padres aumentaron su involucramiento en la vida de Sofía, proporcionando la presencia de abuelos que necesitaba y demostrando cómo deberían ser las relaciones familiares saludables. Gradualmente, nuestra familia encontró una nueva normalidad. El dolor no desapareció, pero se volvió manejable, un dolor sordo en lugar de la agonía aguda de la traición fresca. Comencé a reconocer que aunque había perdido a los padres que pensaba tener, quizás nunca los había tenido verdaderamente en la forma que imaginaba. El dinero simplemente había revelado grietas existentes en nuestra relación en lugar de crearlas de la nada. Pasaron 6 meses sin contacto de mis padres. La orden de restricción temporal expiró, pero las llamadas y visitas inesperadas no se reanudaron. Al principio, el silencio fue un alivio después de meses de acoso. Gradualmente, evolucionó a un dolor diferente, el H de la ausencia en lugar del estrés del conflicto. En ese espacio quieto, encontré habitación para reflexionar más profundamente sobre lo que había pasado. Mis sesiones de terapia semanales se convirtieron en un salvavidas mientras trabajaba a través de emociones complicadas sobre mis padres, el dinero y la naturaleza de los lazos familiares. Mi terapeuta me ayudó a reconocer patrones en mi relación con mis padres que predataban el arreglo financiero, señales sutiles de amor condicional que había pasado por alto o elegido ignorar. ¿Notaste que la aprobación de tus padres siempre parecía conectada a tus logros? Preguntó durante una sesión particularmente insightful. Incluso antes del dinero, su amor parecía ligado a lo que podías proporcionar. Ya fuera éxito académico, avance profesional o eventualmente apoyo financiero, la observación resonó dolorosamente. Mis padres siempre habían estado más orgullosos cuando lograba algo que reflejaba bien en ellos. Mi beca, mi carrera, mi matrimonio con un hombre exitoso, todo había elevado su estatus social de alguna manera. ¿Había creado subconscientemente el arreglo financiero para mantener su aprobación y amor? Estas revelaciones fueron difíciles pero ultimately sanadoras. Comencé a entender que terminar el apoyo financiero no era solo sobre establecer límites con mis padres, sino sobre romper mis propios patrones y creencias poco saludables sobre el amor y la valía. El dinero que previamente enviaba a mis padres ahora lo redirigía al fondo educativo de Sofía. Cada semana cuando hacía la transferencia, me recordaba a mí misma que esta inversión no llevaba ataduras emocionales, no expectativa de gratitud o cumplimiento. Era un regalo de amor en su forma más pura, dado sin condición a una niña que merecía seguridad y oportunidad. Carlos y yo nos acercamos más a través de la crisis. Nuestra asociación se fortaleció al navegar aguas difíciles juntos. Me di cuenta de lo afortunada que era de tener un esposo que entendía la disfunción familiar y apoyaba límites saludables sin juicio. Nuestra relación había soportado una tormenta significativa y emergido más fuerte por ello. Un desafío inesperado vino al explicar la ausencia prolongada de mis padres a Sofía. Después de 3 meses sin contacto, dejó de preguntar cuándo visitarían, lo que me rompió el corazón de una manera diferente. Los niños no deberían aprender tan jóvenes que el amor adulto puede ser condicional y frágil. Cuando preguntó una noche por qué abuela y abuelo ya no la querían, la abracé cerca y le aseguré que la situación no tenía nada que ver con ella. A veces los adultos toman decisiones que hieren a las personas que aman, expliqué. No significa que no te amen, solo que están luchando con sus propios problemas ahora mismo. La explicación se sentía inadecuada, pero Sofía parecía aceptarla con la resiliencia que los niños a menudo muestran ante la complejidad adulta. Los padres de Carlos continuaron proporcionando amor de abuelos consistente, ayudando a llenar el vacío dejado por la ausencia de mis padres. 4 meses después de nuestra confrontación, recibí un email inesperado de mi madre. La línea de asuntos simplemente decía, disculpa. Mis manos temblaron mientras lo abría,
insegura de qué esperar. El mensaje era breve, pero aparentemente sincero. Mamá reconoció que su comportamiento había sido inexcusable, particularmente faltar al cumpleaños de Sofía por un viaje al casino. Admitió que se habían vuelto con derecho y habían dado por sentada mi generosidad. No pidió que el apoyo financiero se reanudara, sino que solicitó una oportunidad para hablar en persona con un terapeuta presente si lo prefería. Leí el email múltiples veces, analizando cada palabra en busca de manipulación o insinceridad. Después de discutirlo con tanto Carlos como mi terapeuta, decidí responder con cautela, sugiriendo que nos reuniéramos con un consejero familiar como primer paso. Mamá aceptó inmediatamente. Nuestra primera sesión fue incómoda y tensa. Mamá vino sola, explicando que papá no estaba listo para participar aún, pero había dado su bendición para que ella comenzara el proceso de reconciliación. El consejero creó un espacio seguro para que expresáramos nuestros sentimientos sin acusación o defensa. Mamá reveló que los meses sin mi apoyo financiero habían sido difíciles, pero ultimately clarificadores. Habían sido forzados a reducir dramáticamente, vendiendo su casa y auto de lujo para pagar deudas. Se habían mudado a un pequeño apartamento y estaban viviendo de su seguridad social combinada y la modesta pensión de papá. La parte más difícil, admitió con lágrimas corriendo por su rostro, fue reconocer cómo el dinero había corrompido sus valores y relaciones. Nos convertimos en personas que no reconozco ni me gustan, confesó, olvidamos lo que realmente importa. Olvidamos cómo ser padres y abuelos. Su vulnerabilidad me desarmó. Compartí mi propio dolor al verlos elegir comodidades materiales sobre la relación con Sofía. Como su ausencia había herido a mi hija y como sus amenazas y acoso habían confirmado mis peores miedos sobre la naturaleza condicional de su amor. Para el final de esa primera sesión, no había ocurrido una reconciliación mágica, pero una puerta se había abierto. El consejero sugirió pasos pequeños y manejables hacia adelante, comenzando con tarjetas y cartas a Sofía en lugar de visitas en persona, lo que se sentía correcto dada la confianza rota. En los meses siguientes, mamá asistió a sesiones de consejería regularmente. Papá eventualmente se unió, inicialmente defensivo, pero gradualmente más receptivo a examinar su rol en la ruptura familiar. Enviaban tarjetas semanales a Sofía con mensajes cortos y pensativos. No hacían demandas, no pedían dinero y respetaban todos los límites que establecimos. 6 meses después de ese primer email difícil, arreglamos una breve visita supervisada con Sofía en un lugar neutral, un parque donde ella pudiera sentirse cómoda y irse si las cosas se volvían incómodas. Observé con optimismo cauteloso mientras mis padres se acercaban, notablemente envejecidos por los eventos del año pasado, pero llevando sonrisas genuinas. Sofía estaba vacilante al principio, aferrándose a mi mano mientras la saludaban. Pero cuando abuelo preguntó si le mostraría cuán alto podía columpiarse, un destello de la vieja conexión regresó. Para el final de la visita de 30 minutos, ella estaba charlando más libremente, contándole sobre la escuela y sus nuevos amigos. Mientras nos preparábamos para irnos, papá me llevó aparte. Estaba equivocado, María, dijo simplemente. El dinero me cambió, nos cambió, y no para mejor. Perdí de vista lo que realmente importa. No estoy pidiendo otra oportunidad porque sé que no la merezco. Pero espero que con el tiempo nos permita ser parte de la vida de Sofía de nuevo en los términos que establezcas. Su humildad, tan distinta de la ira con derecho de nuestro último encuentro, tocó algo profundo dentro de mí. No sé qué nos depara el futuro, papá, respondí honestamente. Pero estoy dispuesta a ver a dónde lleva este camino, siempre y cuando entiendas que mi prioridad debe ser siempre proteger a Sofía. Asintió, lágrimas formándose en sus ojos. Eso es como debe ser. Eres una mejor madre de lo que yo fui nunca. Ese breve intercambio marcó el comienzo de una reconstrucción lenta y tentativa. En los meses siguientes, las visitas se volvieron más regulares, pero permanecieron supervisadas y estructuradas. Mis padres aceptaron estas limitaciones sin queja, aparentemente agradecidos por cualquier oportunidad de reparar lo que habían dañado. El dinero que una vez les envié nunca reentró en nuestras conversaciones. La conexión financiera había sido permanentemente cortada, permitiendo espacio para que una relación basada en fundamentos más auténticos potencialmente creciera.
Mis padres se adaptaron a su estilo de vida más modesto e incluso parecieron encontrar paz en la simplicidad. El viaje de sanación continúa hasta el día de hoy. La confianza se reconstruye lentamente en pequeños momentos de consistencia y respeto. Algunos días todavía siento ira subiendo cuando recuerdo las palabras crueles de mi padre o las lágrimas manipuladoras de mi madre. Otros días siento esperanza genuina de que una relación más saludable pueda eventualmente emerger de las cenizas de lo que se perdió. La lección más profunda en todo esto ha sido sobre la verdadera naturaleza de los lazos familiares. El amor que viene con condiciones no es realmente amor en absoluto. El apoyo financiero, aunque bien intencionado, no puede sustituir la presencia emocional y el cuidado genuino. El dinero tiene el poder de revelar el carácter, a veces de maneras dolorosas. Pero esa revelación, por difícil que sea, es altamente valiosa. Ya no mido mi valía por la aprobación de mis padres o mi habilidad para proveerles financieramente. En cambio, me enfoco en construir un hogar donde Sofía se sienta incondicionalmente amada, donde su valor nunca esté ligado a logros o contribución financiera, donde sepa con absoluta certeza que siempre contará sin importar qué. Si alguna vez te has encontrado en una situación similar, apoyando a miembros de la familia financieramente solo para encontrar que la relación cambia de maneras inesperadas, espero que mi historia te ayude a reconocer las señales de advertencia antes que yo. Establecer límites saludables alrededor del dinero y la familia no es egoísta. Es necesario para que las relaciones auténticas florezcan. A veces, lo más amoroso que podemos hacer es detener patrones destructivos, incluso cuando rompe nuestros corazones hacerlo. Si resonó contigo de alguna manera, comparte tu propia experiencia con familia y límites financieros. ¿Alguna vez has tenido que tomar una decisión difícil para proteger a tu familia inmediata? ¿Cómo lo manejaste? Todos estamos aprendiendo y creciendo juntos en este viaje de amor familiar y la complicada danza entre el dinero y las relaciones.